Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a otro evento más de la comunidad AC, Asunción, Paraguay. Quiero agradecer a las comunidades latinoamericanas que estuvieron también apoyando este evento, la comunidad de Buenos Aires, de Argentina, la comunidad de Quintero de Chile, la comunidad de Córdoba, Argentina y la comunidad de Santiago de Chile. Muchas gracias nuevamente, damas y caballeros, por estar puntualmente para nuestra sesión y vamos a dar inicio a este evento donde vamos a hablar acerca de cómo podemos integrar ChatGPT, Jira y Cumetri para tener un asistente en las pruebas de calidad. Siempre me gusta dar una conceptualización en modo gráfico para que puedan comprender los elementos que intervienen en una configuración como esta. Así que vamos a ver primero una parte del diagrama de cómo sería esta solución. Esta solución está diseñada incorporando los siguientes elementos. Tenemos a ChatGPT por un lado, y por el otro lado tenemos a Jira con el complemento o la aplicación del marketplace que se llama Qmetry o Qmetry, como ustedes quieran decir. Ahora, esta solución en particular utiliza ChatGPT, que es pago. Es decir, lo que van a ver hoy no es posible realizarlo sin la versión paga de ChatGPT. Esa es una restricción que hay, pero en muchos casos yo considero de que vale la pena pagar por la funcionalidad extra que proporciona las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, por un lado tenemos a ChatGPT, por otro lado tenemos a Jira y tenemos a Qmetry, ambos trabajando en conjunto en su versión de cloud. Bien, cuando nosotros tenemos el ChatGPT pagado, nosotros podemos establecer una configuración que se llama ChatGPT Actions o acciones de ChatGPT. Estas acciones son como una lista o una definición de cómo puedo hablar con otras plataformas o con otros sistemas. Y estas definiciones se las realiza en un lenguaje conocido como OpenAPI 3.0. Teniendo esta definición, por el otro lado, nosotros tenemos que tanto Jira como Qmetry y cualquier plataforma moderna proporciona una API REST o una REST API con la cual nosotros podemos, a través de peticiones web, consultar información o realizar modificaciones dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos Jira a través de la API REST, nosotros podríamos consultar información acerca de las incidencias que hay en Jira, acerca de los tickets que hay, si queremos llamarlo de una manera más sencilla, o podríamos crear nuevas incidencias, podríamos crear tickets, hacer transiciones de estado, todo lo que podemos hacer a través de la interfaz visual y algunas cosas adicionales, lo podemos hacer a través de la API REST. Lo mismo sería para el caso de Qmetry, que trae también una propia API REST, una propia REST API, para la cual nosotros podemos interactuar para consumir información o para realizar acciones dentro de lo que sería específicamente el módulo de Qmetry. Lo que nosotros tenemos con esta integración, por tanto, es que a ChatGPT, por medio de ChatGPT Actions, que viene disponible exclusivamente en las opciones pagas de ChatGPT, vamos a conectar a la REST API de Jira para consultar información que está en Jira. Y luego, a partir de esta información, nos vamos a conectar a la REST API de Qmetry para que podamos generar los casos de prueba y los pasos de prueba, que son elementos fundamentales de lo que sería la ejecución de pruebas de calidad. Y estos documentos que tenemos aquí dentro del módulo de ChatGPT significa que nosotros podemos, al tener la versión paga, entrenar a nuestros GPTs con información propia del contexto de nuestra organización. Podemos enviar documentaciones acerca de los procesos, de los procedimientos, de los manuales
que están específicamente orientados a cómo utilizar una herramienta en el contexto de nuestra organización y eso alimentaría las respuestas que va a dar nuestro asistente de ChatGPT. Bien, espero que hoy mi robot se comporte bien y esté de buen humor y no me deje haciendo una mala impresión en esta sesión que es en vivo. Así que vamos con la demostración. Tenemos en este momento la visibilidad de nuestro ChatGPT y les voy a mostrar rápidamente la parte de la configuración o dónde se realiza la configuración del GPT personalizado y luego vamos a pasar a explorar lo que es Cumetri y cómo esto se integraría con el Jira. Bien, entonces aquí tengo algunas versiones de GPTs personalizados. Aquí tengo una versión inicial que había hecho. Luego tengo una versión 2, a la que llamé el QA Coach Turbo. Y si presiono sobre este GPT, aquí podría estar interactuando con mi asistente virtual. Esto que vemos aquí son preguntas que nosotros podemos establecer a los que se llaman iniciadores de conversación. Son simplemente guiños que le damos a las personas que van a utilizar por primera vez nuestro asistente o nuestro GPT, de tal manera que podamos tener un rompehielo, si queremos decirlo de alguna manera, de la conversación entre nuestro asistente virtual y nuestro GPT. Pero por ahora vamos a omitir la demostración de aquí y vamos a entrar a la configuración de nuestro GPT. Bien, entonces, ¿qué tiene aquí nuestro chat GPT? Ponemos un nombre a nuestro GPT, una descripción, eso es realmente poco importante para el funcionamiento. Sin embargo, lo que son las instrucciones que damos a nuestro GPT personalizado, esto sí es altamente relevante para el funcionamiento de nuestro asistente. Cuanto más detallado es la instrucción que damos a nuestro GPT, mejor va a ser el resultado de lo que nosotros estamos buscando con este asistente. Y aquí voy a leer lo que está dentro de estas instrucciones. Dice, ¿cómo qué se va a comportar mi GPT? Eres un ingeniero de aseguramiento de calidad, senior con más de 10 años de experiencia y eres un experto en STQB y estás certificado en la ISO. Bien. ¿Cuál es el contexto? Estarás ayudando a los ingenieros de aseguramiento de calidad con una experiencia mínima en análisis, planificación y ejecución de escenarios y casos de prueba. Cuando pedimos salida para el análisis de las incidencias, cuando te pida analizar una incidencia, esto es del Jira, obtén información directamente de Jira y luego proporciona la siguiente salida. Rol, funcionalidad y propósito de la incidencia, claridad y factibilidad de los requerimientos para el desarrollo de los casos de prueba, la capacidad de realizar pruebas de cumplimiento y seguridad y proporciona un análisis estructurado. Desarrolla siempre un conjunto completo de escenarios y ahí voy relatando todavía más y más y más instrucciones para el robot, para mi GPT. Bien, luego escenarios de prueba y casos de prueba en Cumetri específicamente. Cuando te pida crear los casos de prueba en Cumetri, utiliza la información de la incidencia de Jira identificando la clave del proyecto a la que pertenece. Utilizando esta clave, busca el ID del proyecto en Cumetri, crea en este proyecto una carpeta con el nombre que sea igual a la clave de la incidencia, siguiendo los dos puntos del resumen de la incidencia. Luego crea casos de prueba con pasos de prueba dentro de esta carpeta para probar la incidencia. Para acceder a Cumetri, cuando te preguntan cómo acceder a Cumetri, responde lo siguiente en español. Entonces, en la sección de instrucciones, nosotros damos toda la información que podamos a nuestro GPT personalizado. Cuanto más detallada la información, mejor el comportamiento del GPT. Luego tenemos esta sección que son los iniciadores de conversación. Por ejemplo, qué es Cumetri, qué es ISTQB, cómo accedo al Cumetri, cómo doy los primeros pasos en Cumetri. Y esto es lo que vemos aquí en la pantalla inicial de nuestro GPT. Luego tenemos la sección de
conocimiento. Y aquí yo agregué, por ejemplo, la guía de fundamentos de pruebas de software para el examen de certificación, lo cual formaría parte de la información que tiene para brindar respuestas, con lo cual yo me podría entrenar para certificar en todo caso con este coach, si es que así lo quisiera. Luego, tengo habilitada la navegación por Internet y también el intérprete de códigos y análisis de datos. Esto es requerido para poder utilizar las acciones de Cumetri. Antes de pasar a ver el detalle de estas acciones, quiero mostrar esta sección que creo que es muy importante, que está bastante escondida, que dice configuración adicional. Si yo presiono aquí, esto va a estar tildado por defecto, donde dice utilizar los datos de la conversación en tu GPT para mejorar nuestros modelos. Esto, todas las empresas van a, por cuestiones de privacidad y seguridad de su información, requerir que esté deshabilitado. Así que cuando ustedes crean sus GPTs y van a poner información de su empresa o negocio para que el GPT analice y dé algún tipo de retroalimentación en base a eso, asegúrense de que esto está destildado. Utilizar los datos de la conversación del GPT para mejorar nuestros modelos. Bien, vamos a la parte de acciones. Aquí tengo dos acciones que básicamente hay una sección de acciones para cada REST API que voy a consultar con este GPT. Entonces, aquí tengo una sección de demos para why@atlassian.net, que es la instancia de Jira a la cual nosotros vamos a consultar utilizando ChatGPT. Y cuando presiono la parte de configuración, veo que me conecto a la API. Siempre ese va a ser el modelo de consumo de una API. Tengo una clave de API y a través de esa clave de API me conecto a hacer las peticiones. Entonces, tengo una clave de API y adentro, cuando presiono la configuración, puedo mostrar la clave que voy a utilizar para conectarme. En este caso, omito esa parte simplemente por opción, por, digamos, privacidad, ¿sí? Y luego tenemos la sección de esquema. En la sección de esquema es que nosotros le enseñamos a nuestro GPT en el lenguaje OpenAPI 3, en este caso es 3.1.0, cómo interactuar con el Jira. No vamos a ver muchos detalles acerca de OpenAPI. La intención es guiarlos para que ustedes puedan explorar un poquitito más acerca de esto. Pero en esencia acá estoy diciendo que me quiero conectar a este servidor y que en esta ruta o URL que voy a pedir luego de aquí, voy a hacer una operación de GET. Y esta operación de GET tiene una serie de parámetros que me van a obtener información de la incidencia de Jira, tarjeta, historia, como ustedes quieran llamar. Y luego en esta sección tenemos que vamos a conectarnos con una autenticación básica, la cual utiliza la clave de la API. Bien, si ustedes se fijan aquí, en líneas generales tengo una ruta y una operación HTTP que voy a realizar. Y en este caso veo que después de elaborar mi configuración del esquema, se me va a empezar a formar las peticiones que yo puedo hacer, o las operaciones, mejor dicho, que yo puedo hacer a través de mi GPT. Entonces aquí tengo esta operación, getJiraIssue, que es con el método get a esta ruta, que es básicamente la definición que yo tengo aquí, ¿sí? La operación es getJiraIssue. Voy a hacer una operación get a esta ruta de este sitio. Perfecto. Esa es la configuración de la conexión hacia mi instancia de Jira. En esa misma instancia de Jira tengo instalado el Cumetri. Y aquí veo la configuración del esquema para lo que es la conexión con la API de Cumetri. Y aquí sí podemos ver que hay ya más rutas y más operaciones. Tengo una operación post, que es para obtener los proyectos de Cumetri. Tengo las respuestas correctas. Tengo la clave de autenticación de vuelta.
tengo otro método post que es para crear los casos de prueba y así sucesivamente tengo una serie de definiciones de métodos, los cuales se resumen aquí, para obtener los proyectos, para obtener los casos de prueba, para tener las carpetas de los casos de prueba y para crear una carpeta de casos de prueba también. Muy bien, entonces esta sería la configuración que está realizada en este bot para hablar con Jira y para hablar con Qmetry. ¿Sí? Entonces, si yo regreso aquí y vamos por lo más sencillo, por ejemplo, tengo estos iniciadores de conversación y dice aquí, ¿cómo doy los primeros pasos en Qmetry? Hago clic y va a tomar la información con la que yo alimenté mi GPT y me dice, para acceder, presiona en Qmetry for Jira y si ustedes se fijan aquí el enlace, me está llevando a mi sitio web, que es Demos Paraguay, si se fijan aquí abajo, en la parte inferior izquierda, esta respuesta está personalizada. Luego puedo hacer la navegación Qmetry, puedo crear el proyecto, puedo hacer la creación de los casos de prueba, etcétera, etcétera. Hasta ahora, nada impresionante, es simplemente mostrar de que con la información que yo entrego a Qmetry, Qmetry puede dar respuestas más personalizadas y no me dice dirígete a, no sé, cualquier otro sitio que no tiene nada que ver en el contexto de mi empresa. Bien, vamos a la parte de Jira, porque esto lo van a comprender mejor si ustedes lo pueden asociar con una experiencia ya vivida. Entonces, si yo me voy a la parte de Jira, aquí puedo ver de que tengo un proyecto, cualquiera, donde tengo, por ejemplo, una épica y por debajo de la épica una serie de historias de usuario. Y en esta historia de usuario en particular, que dice verificación de la identidad, tengo la descripción en el formato historia. Yo como usuario nuevo que se registra en la plataforma, quiero realizar un proceso de verificación de la identidad digital a modo de asegurar que mi identidad es válida y poder acceder de manera segura a los servicios ofrecidos. Y aquí tengo una serie de criterios de aceptación. Esto sería el modelo mínimo ideal para que ustedes puedan tener suficiente información de tal manera a poder empezar a trabajar en los requerimientos. Y digo esto porque los criterios de aceptación tienden a ser los grandes ausentes en las definiciones de los requerimientos o de las historias de usuario. Y si no hay criterios de aceptación, es muy difícil que un tester pueda hacer bien su trabajo, es muy difícil que un desarrollador pueda hacer muy bien su trabajo y es imposible que nuestra inteligencia artificial haga bien su trabajo. Así que es muy importante tomar en serio la parte de los criterios de aceptación para poder tomar alguno de estos requerimientos o historia de usuario a modo de ser trabajado. Bien, vamos a ver, en este caso estábamos hablando del onboarding digital y la verificación de identidad con mis secciones correspondientes de descripción y criterios de aceptación. Vamos a ver cómo se ve la interfaz de Qmetry instalado dentro de nuestro Jira Cloud. Cuando nosotros accedemos a Jira, tenemos la sección de aplicaciones y aquí puedo gestionar las aplicaciones e instalar nuevas aplicaciones. Me omito esa parte. Después de instalar la aplicación, tendría aquí el Qmetry. Entonces, desde aplicaciones, presiono Qmetry y se abre aquí la interfaz del Qmetry, que es una interfaz completamente separada a la interfaz típica que nosotros conocemos dentro del Jira, ya sea dentro del cronograma o ya sea dentro de nuestro tablero de Kanban o tablero de Scrum, como ustedes quieran. Qmetry es una entidad que vive en su propia interfaz, algo que a mí me agrada mucho porque de alguna manera no ensucia el backlog, si queremos decirlo de alguna manera, con un montón de información como casos de prueba, planes de prueba, ciclos de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, el backlog queda bastante prolijito, pero de alguna manera igual tenemos todos los elementos que son casos de prueba, ciclos de prueba y planes de prueba bien estructurados, los cuales, por supuesto, van a estar enlazados o vinculados con nuestras historias de usuario dentro del Jira. Entonces, aquí tenemos nuestra Victim 3, que sería la validación de identidad. Y voy a venir aquí a la parte de los test plans. Y para que puedan comprender cómo funciona el Qmetry,
vamos a crear, por ejemplo, un caso de prueba y algunos planes de prueba. A ver, aquí tengo, venimos, estaba en la sección de planes, vuelvo a la sección de casos, voy a crear un caso de prueba, nombre de la carpeta, vamos a poner onboarding digital y vamos a decir que esto va a ser para el entorno staging, todas las pruebas que voy a definir aquí. Entonces, esta carpeta de casos de prueba, vamos a crear un nuevo caso de prueba. Entonces, nuestro caso de prueba va a ser, por ejemplo, captura del documento de identidad. ¿Cuál es la condición previa que se tiene que dar para realizar esta prueba? Vamos a decir de que el usuario está en la pantalla de captura con el documento de identidad para el proceso de onboarding. Entonces, con esto creamos el caso y dentro del caso de prueba tenemos los pasos a realizar para la ejecución de este caso de prueba. Entonces, vamos a agregar un paso que dice: el usuario posiciona el documento de identidad frente a la cámara del dispositivo y captura la imagen. ¿Y cuál es el resultado esperado? Aquí podríamos poner datos de prueba, en caso de que así aplique, como nombre de usuario, contraseña a utilizar, etcétera, etcétera. Aquí tengo entonces un caso de prueba y podríamos agregar otro caso de prueba más, que sería: se toma una selfie utilizando la cámara del dispositivo y el resultado esperado sería que el sistema valida la calidad de la imagen capturada y verifica la autenticidad del documento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro caso de prueba, nuestros pasos para el caso de prueba y tenemos la posibilidad de inclusive adjuntar archivos para este caso de prueba. Entonces vamos a presionar el botón de crear. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos nuestro primer caso de prueba con una descripción, una condición previa, algunos pasos que va a ir siguiendo nuestro tester y esto luego podemos vincular con alguna historia de usuario que exista dentro de nuestro proyecto. En nuestra historia de usuario, en este caso sería el Btim3, por ejemplo. Entonces, aquí voy a buscar el Btim3 y voy a vincular el caso de prueba. En el momento que se vinculan los casos de prueba con las historias de usuario, esto me permite a mí posteriormente en la sección de gestión de pruebas, tenemos los informes de prueba y tenemos informe de cobertura, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas historias de usuario tienen casos de prueba vinculados? Ese tipo de informes nosotros podemos sacar y eso sería el informe de cobertura. Bien. Entonces, una vez que tenemos casos de prueba, luego vamos a crear nuestro ciclo de prueba. El ciclo de prueba lo que hace es eh, pruebas, vamos a siempre llamar así, agrupar casos de prueba. Entonces, primero tenemos casos de prueba que tienen pasos de prueba. Los ciclos de prueba agrupan casos de prueba y los planes de prueba agrupan ciclos de prueba. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos tener un ciclo de prueba para el entorno de staging, un ciclo de prueba para el entorno de QA, podríamos tener un ciclo de prueba para pruebas de desempeño y nuestro plan de prueba agruparía estos tres ciclos de prueba. O podríamos tener ciclos de prueba por etapa de liberación, por ejemplo. Ok, entonces aquí voy a vincular algún caso de prueba por aquí y con eso tendríamos ya nuestro ciclo de prueba realizado. ¿Okay? Bien, entonces vamos a crear y en este caso me omito la parte de la creación del plan de prueba, pero sería básicamente lo mismo. Creo un plan de prueba y incorporo dentro de ese plan los ciclos de prueba. Ok, a partir de aquí yo puedo, por ejemplo, si miro una incidencia, ¿sí?, del Jira, veo que aquí tengo los casos de prueba ya vinculados con el Cumetri, ¿sí? Entonces, a empezar al trabajar con Cumetri, la integración, y vamos vinculando las historias de usuario con los casos de prueba, vamos a ver la información que proviene de Cumetri dentro de la historia de usuario de el Jira. ¿Qué hicimos hasta ahora? Manualmente, lo cual evitamos o esperamos evitar hacerlo,
Creamos una carpeta, creamos un caso de prueba. Al caso de prueba incorporamos pasos de prueba, vinculamos una historia de usuario. Luego nos fuimos a la creación del ciclo de prueba. Nuestro ciclo de prueba tiene los casos de prueba y podríamos aquí ejecutar este ciclo de prueba. Una vez que comenzamos a ejecutar el ciclo de prueba, aquí nos va a empezar a mostrar cada uno de los pasos que tendríamos que ir ejecutando para completar el ciclo de prueba. Entonces, aquí yo podría hacer esta prueba y podría decir de que esta prueba falló y no puedo continuar con las siguientes pruebas porque es una prueba mandatoria que tiene que funcionar. Entonces detengo la prueba. Puedo marcar como que falló esta prueba o puedo marcar como que pasó esta prueba. En este caso, esta prueba voy a marcarla como que pasó. Perfecto. Y voy a continuar con la siguiente prueba. La siguiente prueba voy a marcar como que falló. Encontré un defecto aquí y desde aquí, en la sección de bugs, traducido a insectos, puedo crear un ticket de error dentro de mi proyecto de Jira. Y aquí puedo poner toda la información del defecto que encontré durante la ejecución de mi prueba y voy a marcar entonces mi prueba como fallida. ¿Okay? Bien, esto es básicamente un pantallazo general de lo que sería el funcionamiento de Qmetry. Ahora vamos a ver cómo esto funciona integrado a el Jira y al chat GPT. Voy a cambiarme de proyecto, voy a entrar a otro proyecto de Jira, que sería este proyecto. Y dentro de este proyecto tengo esta incidencia de tipo épica, que es la incidencia ATIM 1, que tiene de vuelta una descripción. Yo como cliente del banco quiero realizar transferencias de dinero de manera sencilla y segura a través de la aplicación móvil del banco a modo de gestionar mis finanzas de manera más efectiva sin necesidad. Y aquí tengo mis criterios de aceptación, tengo comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí está mi épica para la cual yo quiero un asistente de QA. Y aquí vengo con mi coach de QA y vamos a ver cómo hablamos con Jira y cómo hablamos con Qmetry. Entonces, lo que voy a pedirle a mi asistente de QA ahora es que analice la incidencia ATEAM1. Entonces, analiza ATEAM-1. ¡Pum! En este momento, el Qmetry me está diciendo, puedo conectarme al Jira y en este caso simplemente lo dejé así, podría decirle permitir siempre. Lo dejé así para que vean cómo ustedes lo tendrían por primera vez. Y le presiono la autorización para conectarse a mi sitio Demos Paraguay, Jira. Entonces, en este momento se conectó al Jira y analiza la historia de usuario, la épica ATEAM1, ATEAM1, con la información que tiene dentro de esta historia de usuario. Y dice, ok, yo le había dicho una serie de instrucciones a mi GPT personalizado diciendo, describe el rol, la funcionalidad, el propósito, luego haz una evaluación de la claridad y factibilidad de los requerimientos, un análisis de la capacidad de realizar las pruebas de cumplimiento y seguridad. Entonces aquí, luego de analizar la historia que yo tenía, la épica en este caso, dice, me da un resumen de vuelta. La claridad dice que los requerimientos para esta funcionalidad están claramente definidos y son factibles. Los criterios de aceptación son específicos y detallan el comportamiento esperado. Los puntos clave incluyen la capacidad. Entonces me da una evaluación y retroalimentación de que también está definido ese requerimiento de historia de usuario. Le pedí que me evalúe la capacidad de hacer pruebas de cumplimiento. Dice, los requerimientos especifican todas las transferencias deben cumplir con las normativas vigentes del banco. Esto permite la creación de casos de prueba para verificar que las transferencias se adhieran a las regulaciones pertinentes. Entonces, está ayudando a hacer este análisis de la factibilidad también y ayudaría también, por supuesto, a cualquier QA que sea nuevo en la empresa o en el tema y pueda hacer un diagnóstico de qué tan buenos son los requerimientos y qué pruebas podrían o no ser realizadas en base a la claridad del requerimiento. Pruebas de seguridad
Es un aspecto crítico en la funcionalidad descrita. Los casos de prueba deben incluir validaciones de seguridad como la encriptación de datos, autenticación y protección contra fraudes. El análisis estructurado, pam, 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 me empieza a dar más y más y más información. Y luego me da un ejemplo de casos de prueba que puedo utilizar para esta épica dentro del Jira. Entonces me dice aquí que tenemos un caso de prueba, verificación de transferencia entre cuentas, precondiciones, aquí tenemos cuáles son las precondiciones, y luego cada uno de los pasos a realizar y el resultado esperado. Entonces, al final dice, este es un ejemplo de cómo estructurar los casos de prueba. ¿Deseas que cree estos casos de prueba en Qmetry o hay algo más que te gustaría? Yo le voy a decir, sí, crea los casos de prueba en Qmetry. ¡Pum! Y ahora mi robotcito me pregunta de vuelta si quiero permitir la conexión a, en este caso, la red API de Qmetry. Y me dice que está hablando con Qmetry. Vamos a darle unos minutitos. Y en este caso, ya está. Me lo creó un caso de prueba, ATEAM 1 con una carpeta, etcétera, etcétera. Entonces, si regreso aquí a mi test management, vamos a hacer la actualización. Y tengo mi carpeta que fue creada ya bajo un estándar definido. Mi carpeta va a tener el prefijo, la clave de la incidencia y luego el nombre o resumen de la incidencia. Y dentro de la carpeta tengo el caso de prueba, que en este caso sería la verificación de transferencia entre cuentas. Y dentro de el caso de prueba ya tendría nuestros pasos de prueba que acabo de validarlo con el Qmetry, que sería básicamente lo que nosotros vimos. Entonces, la idea de tener este asistente coach es que nos ayuda a nosotros a tomar un análisis estructural de la calidad de la definición del requerimiento, que además nos ayude a generar algunos casos de prueba y sus respectivos pasos, y que por favor nos haga la ayuda de además crearlo dentro del Qmetry. A partir de ahí nosotros pasamos ya a la etapa de ejecutar los casos de prueba y pasamos menos tiempo documentando casos de prueba y más tiempo ejecutando casos de prueba, que sería el escenario ideal para todo profesional del área de testing, del área de QA. Bien, entonces, de esta manera, nosotros podemos integrar el chat GPT en español con nuestro Jira y con nuestro Qmetry. Ahora, Qmetry por sí solo también tiene la funcionalidad de inteligencia artificial incorporado, ¿sí? La ventaja de este modelo es que el mismo modelo que yo aplico aquí podría funcionar para cualquier otra herramienta de pruebas de calidad que ustedes tengan utilizando. Si están utilizando una on-premises, si tienen una red API, probablemente también puedan hacerlo así, ¿sí? Pero el Qmetry en particular trae también su propia inteligencia artificial. Y vamos de vuelta a nuestro proyecto alternativo. Y vamos a ver aquí en la configuración del proyecto, perdón, en la interfaz de Qmetry para este proyecto, que tenemos un botoncito que dice generar casos de prueba. Aquí está. Y esta es una funcionalidad bien reciente lanzada de Qmetry, que de hecho todavía se encuentra en beta testing, pero es una funcionalidad sumamente interesante, ¿sí? Aquí yo tengo mi caso de prueba y el caso de prueba que había generado previamente a mano. Vamos a presionar el botón generar caso de prueba y vamos a pedir que nos haga un caso de prueba para el BTIM 3. El BTIM 3. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, lo que yo hago es presiono generar casos de prueba, selecciono la historia de usuario que quiero y presiono el botón generar casos de prueba.
Entonces, aquí la inteligencia artificial ya incorporada de Cumetri, en este caso no necesito de ChatGPT, no tengo que pagar adicional por el ChatGPT para utilizar los actions, pero sí debería tener el Cumetri. Restricciones y limitaciones de esto mientras está generando es que esto está en beta y que lamentablemente hasta la fecha solamente trabaja en inglés nuestro robot. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que hizo? Analizó mi historia de usuario y me generó los respectivos casos y pasos de prueba. De vuelta, lo genera actualmente en inglés, pero ya hablamos con la gente de Cumetri y nos dicen de que la capacidad de generar en español está dentro de la hoja de ruta. Seguramente porque aún está en beta, no están liberando en otros lenguajes, pero esto va a ser factible realizarlo en un corto o mediano plazo, también en español. Entonces aquí podemos ver de que tomando esta historia de usuario me generó un caso de prueba con una descripción, una condición previa y los respectivos pasos. Y yo aquí podría aceptar, rechazar o hacer las modificaciones que quiera. Voy a aceptar este caso de prueba y luego tengo casos de prueba adicionales que se fueron generando aquí. ¿Sí? Esto también lo puedo aceptar o rechazar. Entonces, la funcionalidad de inteligencia artificial yo creo que es algo sumamente esencial para hoy día, de tal manera que nosotros podamos pasar más tiempo haciendo cosas que realmente aportan valor y menos tiempo en los prerequisitos de la ejecución de esas actividades que aportan valor, como documentar. ¿Documentar es algo inútil? No. ¿Documentar es algo que nos lleva tiempo? Sí. Entonces, la utilidad no se discute, pero el tiempo que consume sí es discutible a esta altura de la vida, siendo que los seres humanos tenemos cosas mucho más importantes que realizar. Y aquí se generó una carpeta dentro de mi proyecto de Cumetri para el escenario B, donde tenemos todo lo generado por inteligencia artificial. Y aquí podemos ver los casos de prueba que fueron generados y los pasos de prueba asociados a estos casos de prueba con su resultado esperado. De vuelta, esperemos que esto esté pronto disponible en español. De por mientras, si quieren una herramienta que lo hace en español y multiplataforma, sería ChatGPT con ChatGPT Actions integrado con la respectiva API REST de sus productos y servicios que tienen contratados. Bien, eso era todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que sirva de inspiración para que puedan llevarlo dentro de sus respectivas empresas y voy a visualizar aquí en el chat si tenemos alguna pregunta. Dice Iván, para esas funcionalidades en Cumetri, ¿requiere un upgrade de licencia como mencionaste para ChatGPT? No, es una funcionalidad liberada para Cumetri y tenemos clientes que, por ejemplo, tienen el plan estándar de Jira Software y el plugin de Cumetri. Entonces, el plugin de Cumetri, aquí esto es importante porque en el plan estándar de ningún producto de Jira viene incorporada Atlassian Intelligence, que sería la inteligencia artificial de Atlassian. Para tener Atlassian Intelligence y tener funcionalidades similares a esta dentro de Confluence, de Jira o de Jira Service Management, necesitamos hacer el upgrade al plan premium, que de hecho yo recomiendo siempre que vayan, peleen por el plan premium por un montón de otras funcionalidades adicionales, no solamente la inteligencia artificial, pero ese es un gran diferenciador. En el caso de Cumetri en particular, no hay distintos planes en los plugins. Entonces, este plugin en particular y su inteligencia artificial a mí me parece muy atractivo, aun cuando esté en beta, porque es parte de la funcionalidad base del plugin Cumetri y no necesitaría hacer un upgrade ni en los productos base de Atlassian, es decir, con un plan estándar de Jira Software, yo podría tener el Cumetri y el Cumetri como funcionalidad ya entrega la inteligencia artificial. Así que ya queda a criterio de ustedes
¿cuál de las herramientas de inteligencia artificial desearían utilizar? En el caso de Cumetric, en el caso de ChatGPT integrado con las otras herramientas, recuerden de que ChatGPT puede ir mucho más allá que es la simple generación de los casos de prueba, ¿sí? Conversábamos con un colega acerca de la capacidad de tener las inducciones para los nuevos miembros del equipo de QA, como una conversación, una sesión de conversaciones con un disparador de conversación, de tal manera a que ellos no solo puedan tener un entrenamiento, sino que además puedan tener conversaciones posteriores. Entonces, para mí la diferencia en una inducción llevada a cabo a través de videotutoriales, a través de páginas de Confluence o lo que ustedes tengan como manual, guía de inducción, es que si nosotros tenemos eso y además lo combinamos con un chat GPT, nosotros podemos construir un modelo en el que además de que tienen esa inducción a través de las plataformas tradicionales, puedo tener con la misma información que existe en esas plataformas una sesión de preguntas y respuestas con mi profesor ChatGPT de inducción QA. Entonces, el valor adicional que se puede quitar es que no solamente está limitado a lo que mi programa de inducción tenía predefinido, sino que además me puede dar más respuestas en un modelo de conversación en un lenguaje natural humano de lo que yo podría tener si es que hiciera una inducción en un modelo tradicional. Así que les invito a explorar estas herramientas. Les agradezco muchísimo la participación a todos en esta sesión. Espero que haya sido de utilidad. Si les gustó la sesión, me dan pulgar para arriba, me dan aplausos por aquí, me dan un celebremos y nos veremos próximamente en la sesión, en otra edición de AC Asunción. Muchísimas gracias de nuevo, Gustavo, por Inco. Muchísimas gracias nuevamente a Kenia por Arhant. Y escucho algunas eh, pop-ups por aquí del chat, a ver si hay algo más. Los casos de prueba se generan en base al detalle de la historia. Sí, señor. Si no hay una buena descripción, esto no resultaría. Hagamos una prueba. De hecho, no, te adelanto de que no. Pero veamos aquí, por ejemplo, el BITIM 4 que dice adición de métodos de pago. Esta no tiene nada, ¿sí? Y vamos a tomar aquí, por ejemplo, de vuelta, regresamos aquí a la parte de casos de prueba, generar casos de prueba. Vamos a tomar a BITIM 4 y pedimos generar casos de prueba. Y ya me da un error. Y dice, la descripción a ser utilizada para generar los casos de prueba debería ser de alta calidad. El requerimiento debería tener al menos 30 palabras y como un máximo de 1500. Entonces, necesita tener información para poder generar estos casos de prueba. En el caso de ChatGPT, te va a dar una indicación de que no hay suficiente información, entonces la calidad es mala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, nos obliga de alguna manera a ser más prolijos, más detallados, más estrictos con lo que sería el criterio de ingreso a nuestro backlog del sprint. Entonces, nos ayuda a tener mejor información para la construcción y para las pruebas. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Gracias a todos por esta sesión. Que tengan un feliz descanso y buen resto de semana. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.